noches. Bienvenidos a La Cornisa. Prepárate porque el de hoy va a ser un programa especial. Están acá Mariana Zubik, Paula Oliveto y Daniel Santoro. Y ellos van a ser partícipes, no de un informe especial, de un programa especial. Un programa que va a hablar casi exclusivamente, porque también vamos a hablar del señor del dragón, Walter Carbone. Tenemos un montón de facturas truchas y compras y actividades simuladas. Pero hoy, el programa de hoy, se va a desarrollar principalmente para hablar de una nueva ruta de muchos millones de dólares. La ruta del petróleo K. Esto que tengo en la mano, dejo los papeles acá, son 15 CDs. De estos 15 discos salió la información que ya está en muchos medios, vinculada con la ruta del petróleo K. ¿Por qué? Porque el equipo de investigación de La Cornisa le facilitó a la doctora Silvina Martínez, asesora de Margarita Stolbizer, este material. El material contable y financiero de muchas empresas de Lázaro Báez. Material que no tiene ni siquiera la justicia. Ahora lo están aportando, de a poco. De ese procesamiento y análisis nace este escándalo que va a ser tapa de los diarios seguramente mañana y va a seguir siendo tapa de los diarios porque no termina acá. De acá sale toda la información secreta sobre la ruta del petróleo K. ¿Y qué es la ruta del petróleo K? Te lo voy a explicar bien clarito y bien sencillo. Cristina Fernández y Néstor Kirchner no solo le entregaron a Lázaro Báez de manera irregular y arbitraria el negocio de la obra pública. 20.000 millones de pesos le dieron, ¿no, Daniel? En total, 20.000. 2.200 millones de dólares. Bueno. A través de Vialidad, sin contar otros contratos. Hasta ahí la ruta de la obra pública del dinero acá. También lo hicieron con otro negocio potencialmente más rentable y multimillonario. Las mejores áreas petroleras de la provincia de Santa Cruz. Cuando ustedes empiecen a ver los testimonios, el informe especial, no lo van a poder creer. A veces a mí me preguntan, che, ¿hay más? Porque no puede haber más. Bolso, La Rosadita, ¿hay más? Sí, hay más. Y Néstor y Cristina lo hicieron con la complicidad expresa de la autoridad de aplicación que debía supervisar y controlar la legitimidad de las operaciones. Una autoridad nacional, no provincial. La Secretaría de Energía, cuyo titular era Daniel Cameron, y Enarsa, Energía Argentina S.A., cuyo responsable era Ezequiel Espinosa. Ahora te voy a hablar de Ezequiel Espinosa. Esta explosiva denuncia está contenida en el pedido de auditoría urgente que la diputada Margarita Stolbizer le enviará en las próximas horas al ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren. Y este pedido de auditoría podría terminar, si se comprueban las irregularidades, igual que las denuncias que impulsaron Elisa Carrió y que impulsó el actual secretario de Vialidad, Javier Iguacel, y los expedientes de Otesur o los Sauces, con Cristina y sus ministros imputados y con un llamado de declaración indagatoria. Ya vamos a hablar de hacia dónde va procesalmente Cristina. Va hacia convertirse, presuntamente, en jefa de una asociación ilícita. Y atención que ese delito no es excarcelable. Enseguida lo vamos a hablar con Mariana Zubik. La demanda de una auditoría urgente que Stolbizer va a presentar en las próximas horas se basa en los siguientes puntos. Te lo voy a explicar despacito y clarito para que entiendas. Néstor y Cristina permitieron que el entonces gobernador de Santa Cruz, Carlos Sancho, en 2006, les entregara las áreas petroleras, las más valiosas de Santa Cruz, y dicen una de las más valiosas de la Argentina, a las petroleras de Lázaro, Epsur y Misajar, sin que éstas cumplieran los mínimos requisitos. Es decir, no tenían ni capacidad operativa, ni financiera, ni experiencia para poder participar en el negocio. ¿Te lo digo clarito?
Es como subir un kiosquero y le dicen, che, ¿querés participar en la sala petrolera que tenemos un negocito acá? Vamos a ver si hacemos algo. Sí, cómo no. Presentate que la ganás. Lázaro, no es que no tenía la mínima. Ahora vas a ver. No tenía, ni tiene, ni tuvo, ni tendrá la mínima experiencia en áreas petroleras. Pero es un negocio multimillonario. Y Néstor quería estar ahí. Al igual que ya le tendrían que haber sacado, perdón, anticipo, las áreas petroleras de Santa Cruz todavía están en poder de Lázaro Báez. No hubo ni un funcionario público, y esto también va para el gobierno nacional, que dijera, che, quítenle las concesiones, fíjense lo que es este desastre. Nosotros, gracias a esos discos, tenemos la información administrativa y financiera de las propias empresas que prueban el desastre. Entonces no tenían ni experiencia financiera ni operativa para participar del negocio. Al igual que con la obra pública, las concesiones fueron otorgadas de manera arbitraria y discrecional y utilizando mecanismos irregulares como la conformación de licitaciones direccionadas. Licitaciones direccionadas, intentando hacer un negocio particular de actividades vinculadas a los públicos. Van a ver dentro de un ratito una entrevista que le hicimos al diputado nacional Eduardo Costa, que participó de esas licitaciones. Bueno, Debido le pegó un llamado y le dijo, no te tenés que presentar porque ya están arregladas, ya las dimos. Ni te metas. Igual se metió. Van a escuchar un testimonio impresionante. Según estas evidencias, Báez usó como un instrumento para tercerizar el negocio del petróleo, ¿vas entendiendo hasta ahora? A una consultora denominada Magma, que tiene domicilio real, ¿sabés dónde? Parece broma, pero no es. En un inmueble que Néstor Kirchner compró el 1 de diciembre de 1980. Voy de nuevo. Báez y su gente no cazaban un fútbol, como se dice. No cazaban un fútbol de petróleo. Pero armaron una consultora, Magma, para ver si podían tercerizar el servicio. ¿Dónde está esa consultora Magma? En una propiedad que compró Kirchner. En una propiedad que compró Kirchner. En 1980, el 1 de diciembre de 1980, de 234 metros cuadrados, y que Cristina declaró como un inmueble propio hasta 2013. ¿Y por qué te digo esto? Porque esto vuelve a probar el vínculo promiscuo entre el ex cajero del Banco de Santa Cruz y la familia Kirchner. ¿Se está entendiendo, Daniel? Hasta ahora. Muy claro. ¿Se está entendiendo, diputada? Muy bien. ¿Se está entendiendo? Parece que la gente también, por suerte. El pedido de auditoría de Stolbizer, que presentará en las próximas horas, incluye una mención explícita a un tramo de la causa denominada la Ruta del Dinero K. Daniel sabe mucho de esto. Ya que la petrolera Epsur habría girado a Suiza 2 millones de dólares y no los habría incorporado a la contabilidad oficial. De nuevo, un pedazo de dinero que le adjudicaban a una empresa petrolera que está, ¿dónde? ¿Dónde está, Daniel, esa plata? Bueno, eso debe ser parte de estas 10 cuentas que tiene Báez y su entorno en Suiza y que estamos esperando que Suiza confirme oficialmente la existencia en esa causa que tiene Casanelo, Luis. Continúo, gracias, Daniel. Stolbizer, con la colaboración de su abogada Silvina Martínez, va a presentar este pedido de auditoría después de haber procesado datos contables y societarios que estaban en esos CDs. Cuando nos preguntan los colegas, che, ¿dónde se sacó esa información? De nuevo se lo decimos, no es mentira. Una persona que encontró esos CDs en un departamento que Lázaro tenía en Ugarte al 3.000... Javier Hermoso, ¿Ugarte cuánto? ¿Al 3.000? Al 3.500. Creo que es al 3.500. Encontró esos CDs con información muy valiosa. Y lo obtuvo una fuente que pide reserva del caso y nosotros empezamos a trabajar en eso. Yo, para que vos te empieces a meter en el tema, quiero que veas solamente un anticipo de lo que nosotros dimos en llamar la ruta del petróleo K. Es de segundos, ¿eh? Y enseguida volvemos.
Néstor y Cristina Kirchner no solo favorecieron a Lázaro Báez con más de 20.000 millones de pesos en obra pública, también lo convirtieron en un pujante empresario hotelero. Por todo esto, la justicia investiga la ruta del dinero K. Pero ahora hay una nueva ruta que repite la misma matriz corrupta y que apuntó a quedarse con uno de los negocios más rentables y que mueve sumas millonarias en dólares. Ahora en La Cornisa vas a conocer la ruta del petróleo K. Se trata de dos empresas que no tienen ninguna de las condiciones ni económicas, ni financieras, ni patrimoniales, ni siquiera la estructura para ser empresas petroleras. Epsur y Misajar fueron las empresas de Báez que intentaron extraer el petróleo patagónico. Bueno, más allá del pedido urgente de auditoría, que podría terminar, como te digo, igual que en el caso de los Sauces, Otesur, y la mega causa, que hay que decirlo, presentó Elisa Carrió en 2008. En 2008. La presentó como un esquema de asociación ilícita. El diputado nacional Eduardo Costa, ex candidato a gobernador y competidor en las licitaciones con su empresa Geopar, que terminaron en la entrega irregular de las petroleras de Santa Cruz a Lázaro Báez y Cristóbal López. Porque la mitad de las áreas petroleras se le dieron a Lázaro. Y la otra mitad, sí, señor, acertó, a Cristóbal López. Ya hay que tomarlo en joda esto, porque si lo tomas en serio, te vas a tu casa, cerrás todo. Escuchen lo que dice el diputado Eduardo Costa. Se los anticipo. Los pozos petroleros no son de Lázaro ni de Cristóbal. Eran de Néstor y de Cristina. ¿Vemos el anticipo? ¿Viste cuando en el año 2011 Cristina en el Monumento a la Bandera dijo vamos por todo? Sí, por supuesto. Bueno, en Santa Cruz fueron por todo y se quedaron con todo. ¿Por qué el gobierno, en la actualidad, el gobierno provincial, no le quita las áreas y las vuelve a licitar, provocándole ingresos a la provincia en un mediano tiempo? Porque las áreas son no son ni de Lázaro Báez ni de Cristóbal López, son de los Kirchner. Este es el motivo. Claro, yo preguntaba, ¿por qué no les quitan las áreas petroleras si no invirtieron un sope? A pesar de... A ver, te explico. Cuando vos haces un contrato de esa naturaleza, vos te comprometés a invertir tanto dinero en tanto tiempo, a extraer tanta cantidad de petróleo, o por lo menos explorar para ver si está cantidad de petróleo. Un sope no invirtieron. Pero perdón, están los balances, ¿eh? Vos decís, año 2013, exploración 0,0000. Te lo juro. Año 2014, exploración, ¿cuántos metros cúbicos? 0,000. Es joda. Es joda. Este nuevo pedido de auditoría de Stolbizer, para mí, es una muestra contundente de que Néstor y Cristina no iban solo por la obra pública. No iban solo por los subsidios del transporte. Les recuerdo que hay un exsecretario de Transporte que es un coimero confeso, ¿eh? Porque como hay tanto revoleo de información, uno no se para nunca. Coimero confeso, Lázaro Báez. Perdón, Ricardo Jaime. Es cierto eso, ¿no? Está procesado, condenado a 6 años de prisión, ¿no? Y confesó, dijo yo. Sí, él dijo que la responsabilidad era de debidos. Están tirando la responsabilidad hacia arriba. Exactamente. Bueno, no iban solo por la obra pública, no por los subsidios del transporte, no solo por la compra de hoteles y propiedades y alquiler de las habitaciones para presuntamente lavar dinero. Iban por cualquier negocio. Y te digo que el negocio del petróleo es difícil, preguntale a cualquiera, ¿eh? Es muy difícil. Vos no podés poner de un día para el otro si soy petrolero. Y Néstor dijo, dale, Lázaro, vamos con el petróleo. Vamos con el petróleo que algo vamos a sacar ahí. Perdón, a los que dicen que yo me meto con Néstor Kirchner después de muerto. No, yo me metí mucho antes con Néstor Kirchner. 2009, el libro El Dueño. Estaba vivito y coleando. No es un problema que esté muerto o esté vivo. Es un problema de corrupción o no corrupción. Esto demuestra que Néstor era tan audaz que también pensaba manejar a través de sus amigos de testaferro la actividad, una de las actividades más complejas de todo, como es la industria del petróleo. ¿Saben por qué no les terminó saliendo? Porque no encontraron la manera de hacerlo sin arriesgar plata del propio bolsillo. Porque tenés que invertir mucho. Pero lo intentaron. ¿Y sabés cómo lo intentaron? En un momento querían comprar. Dice, bueno, vamos a comprar una empresa que ya esté hecha.
no sabemos cómo hacer para sacar petróleo. Ah, ¿ustedes creen que les estoy mintiendo? Pregúntenle a Aranguren. Pregúntenle, cuando le preguntan por la tarifa y todo, ¿viste? Cuando van los móviles, pregúntenle. Aranguren contó hace un tiempo, cuando todavía era CEO de Shell, que en el año 2004 lo fue a visitar. Por ahí me equivoco en algún nombre, algún apellido, pero los básicos estaban ahí. Ezequiel Espinosa, anotá, en ARSA, y también empleado de YPF, de EPSUR, una mezcla, ya te voy a contar. Y otro empresario vinculado a Lázaro Báez, dicen que un tal Batista, que era CEO de EPSUR, para hacerle una oferta por la empresa holandesa en la Argentina. Voy de nuevo. Lázaro diciendo, me mandó a su gente diciendo, ¿me vendés Shell? Como si fuera un auto, ¿viste? ¿Me vendés el auto este que tenés acá? ¿Me vendés Shell? Néstor y Lázaro querían comprar Shell Argentina. ¿Saben cómo? Con la ayuda de la petrolera venezolana PDVSA. Con el argumento falso de que debían recuperar una empresa nacional de energía, ya que entonces todavía, en ese entonces, YPF era de Repsol. Después se quisieron quedar con YPF, ¿no? El expresidente pretendía dársela a sus testaferros sin ni siquiera comprender que para meterse en semejante negocio se necesita no solamente plata, experiencia, maquinarias, logística, y no tenían ninguna de esas cosas. Es más, Aranguren siempre sospechó que aquel famoso boicot a Shell y las posteriores patoteadas de Moreno al propio Aranguren, no estoy hablando del tarifazo ni de la tarifa, o de las acciones que compra Aranguren, eso que se defiende Aranguren, que bastante tiene para defenderse. Estoy separando los temas, Pero Aranguren siempre creyó que las patoteadas de Moreno tienen que ver con una negativa rotunda de Aranguren y de Shell, porque Aranguren era CEO en América Latina, en Argentina, pero respondía a los holandeses ahí arriba, de venderle Shell Argentina a los hombres de Néstor y Cristina. Pero en ese entonces, ¿cómo te la vendía el relato? ¿Cómo te la vendía el relato? Y era difícil de no creer. Te la vendía así. Hagamos un boicot llamando a la conciencia nacional con aquellos que quieren quebrar las posibilidades económicas del país. Algunos dirán, esas palabras en la boca de un presidente, esas palabras en la boca de un presidente porque mi deber es defender al pueblo argentino y ponerme al frente del pueblo. Estamos viviendo un momento crucial de la patria, en un momento que no hay que aflojar, en un momento donde vuelven a resurgir los pícaros, como lo que vieron ustedes en las últimas horas, con algunos que quieren aumentar lo que no deben aumentar, como el caso de las naftas, la empresa Shell, que cree que se manda y se dirige sola, y acá en la Argentina hay un gobierno y un pueblo que está dispuesto a ponerse de pie y a decirle que no está dispuesta a soportar más esos abusos. ¿Sabés qué me enoja más todavía esto? Porque el discurso es un discurso noble. Vos lo escuchás y decís, la puta, el presidente parándose, ¿no? Uno lo escucha y dice, el presidente se para ante una petrolera multinacional porque aumentó la nafta. En ese momento le había aumentado la nafta, creo, ¿no? ¿Está bien? No le compren ni una lata, dijo en un momento, ni una lata de aceite. Entonces vos decís, mirá, tenía lo que tenía que tener. Parece que días atrás le habían dicho, che, no te voy a vender Shell, no te puedo vender Shell. Que era por eso, que no era magia, que no era la revolución, que no era el proyecto nacional y popular, sino que eran negocios, asuntos de negocios. Cuando a mí me preguntan, che, ¿no crees que el gobierno de Néstor y Cristina hicieron cosas buenas? Yo digo, sí, hicieron muchas cosas buenas, sí. No tantas, Ahora, cada vez que empiezo a revisar, resulta que el gran discurso nacional y popular tenía un negocio detrás. Que el discurso nacional y popular tenía un negocio detrás, como el del petróleo. Es más, el propio Eduardo Costa, ahora van a ver la entrevista completa, reveló, en esta entrevista que le hicimos, para presentar este informe, este programa especial llamado La Ruta del Petróleo K, que cuando él se presentó a la licitación con su empresa Geopark, otras se presentaron también en Santa Cruz, YPF, Plus Petrol, las empresas más grandes del mundo del petróleo se presentaron. Y no ganaron, porque ahora vas a saber cómo ganó Lázaro y Cristóbal, pero sobre todo Lázaro.
Bueno, cuenta Costa que cuando se presentó la licitación, De Vido lo llamó para apretarlo, para presionarlo, para decirle, bájate. No, insisto, no lo digo yo, lo dice, por favor, poneme el video, el anticipo de la entrevista que vamos a poner en el aire con Eduardo Costa. Eduardo Costa, uno de los que participó en la licitación. Mira. Nosotros nos presentamos en estas áreas con otras empresas y recibimos un llamado del Ministerio de Planificación que nos decían, ustedes se tienen que bajar si no le vamos a cortar las piernas. El mismísimo ministro de Planificación Federal, el hombre fuerte del gobierno de Néstor y Cristina, Julio De Vido, lo llama por teléfono a usted y le dice que se tiene que bajar de la licitación. Bajate porque esto ya está todo arreglado. Bueno, y ganaron. Y no pusieron un mango. El petróleo se mide en metros cúbicos. De nuevo, ¿sabés cuántos metros cúbicos sacaron EPSUR y Misajar en todo 2014, según la Secretaría de Energía? Y eso que tenía la obligación, 0. Metro cúbico, 0. Y hay otro problema. Los funcionarios nacionales que deberían haber controlado y deberían haber impedido que se renovara año a año esas concesiones de áreas petroleras, que atención, Eduardo Costa dice que son muy valiosas, Yo no soy un experto en petróleo, pero dicen que después de Vaca Muerta, la zona de Santa Cruz, donde todavía Lázaro Báez tiene áreas petroleras, es la más apetecible y tentadora cuando se habla de combustibles no convencionales o de extracción no convencional. Pero les decía, hay una autoridad de aplicación. ¿Cuál es la autoridad de aplicación? La Secretaría de Energía del gobierno anterior y ENARSA. Y lo dejaron seguir. Y en ningún momento le llamaron la atención. Bueno, hay una explicación, ¿no? ¿Saben quién era el titular de ENARSA? Se llama Ezequiel Espinosa. En el lenguaje de los espías se lo podría considerar a Espinosa un cuádruple agente. Y te explico por qué. En 2007 fue denunciado por Elisa Carrió ante la Oficina Anticorrupción por recibir aportes patronales de Oil Combustibles. ¿Sabes cuál es Oil Combustibles? ¿De quién es Oil Combustibles? De Cristóbal López. El problema es que al mismo tiempo era funcionario público. Digo, recibía aportes patronales porque estaba inscripto en una empresa de Cristóbal López y al mismo tiempo era funcionario público, doble agente. En mayo del mismo año, 2007, el ANSES registró que también recibió aportes patronales, es decir, era empleado de YPF cuando esta era controlada por Repsol. ¿Qué proyecto nacional y popular? Tenían una mezcolanza de negocio estos tipos. Por esa no incompatibilidad, que no incluyó en su declaración jurada, el señor Espinosa fue denunciado en la Oficina Anticorrupción ante el juez federal Claudio Bonadío. ¿Sabe dónde está Espinosa? Esperamos un segundito. ¿Sabe dónde está Espinosa, no? ¿En qué avión? No sé, después de Narsa, ¿dónde terminó? No sé. Pero, ¿sabes en qué avión lo encontraron? Un avión muy famoso. No, estamos hablando de la valija de Antonini Wilson, que la alquiló en Arsa en el año 2007, cuando entran por el aeroparque y encontraron una valijita nada más y nada menos que casi $800.000 en efectivo en billetes de baja denominación. Bueno, para que vos te acuerdes, valija Antonini Wilson, el señor que debía controlar que EPSUR, Misajar y los pozos petroleros de Báez funcionaran y dieran petróleo, estaba con las valijas de Antonini Wilson. Y el otro que debía controlarlo es el secretario de Energía, Daniel Cameron. Te cuento brevemente los antecedentes del secretario de Energía, Daniel Cameron. No son mucho mejores, tengo malas noticias. En 2003, el juez federal Sergio Torres lo procesó por un supuesto desvío de 37 millones de pesos que eran fondos públicos en yacimiento carbonífero de Río Turbio. Cameron integraba una comisión que debía fiscalizar cómo se distribuían esos fondos. Ahí los tenés, a los dos empates, Cameron y Espinosa. Cameron es el de bigotes, Espinosa es el que levanta el dedo. Cameron, imputado en la causa Skanska, fue sobreseído en 2012. Ahora quizá tenga otro problemita, porque Sebastián Casanelo reabrió la causa, podría ser nuevamente llamado a declarar, procesado y también convocado para prestar declaración indagatoria. Pero además de este informe especial vinculado con la ruta
del petróleo K, en este programa muy especial de La Cornisa, lo vamos a completar con una investigación exclusiva, para eso está Paula Oliveto, entre otras cosas, sobre el uso de las facturas truchas y operaciones simuladas de Walter Carbone. ¿Sabés quién es Walter Carbone? El dueño de la estatua del dragón que apareció en la casa del Country Abril. Acá me quiero parar un segundo. Porque hay mucha gente que dice, no le encontraron nada. Un fiscal, sospechado de que ahí había reuniones de negocio y se repartía plata en efectivo, fue y buscó a ver si le encontraba. No encontró nada. Esto no lo hace ni culpable, pero tampoco deja de estar sospechado. ¿Cómo no va a estar sospechado Walter Carbone si el que puso la firma en un paquete de facturas por 17 millones de pesos en la provincia de Buenos Aires? Empleado directo, tesorero de Alberto Pérez y jefe de la campaña presidencial, uno de los jefes, el que recaudaba, de la campaña presidencial de Scioli y de Cristina. Sospechado por un paquete así de facturas provenientes de las cuentas extrapresupuestarias por 17 millones de pesos. Vos no sabés lo que son las facturas de Carbone. Ahora te las vamos a mostrar. Todas terminan en el número redondo. 0000. No hay IVA. Perdón, si alguien quería llamar a Carbone, a quien sea, para armar un negocio fetén, tienen que avisarle que no sean tan brutos. ¿Y saben qué encontramos de Carbone? Walter Carbone, el hombre del dragón. Tremendo dragón ese, ¿no? Como de 2 metros. Un infierno. En la casa del Country Abril encontramos sus antecedentes penales. Carbone fue detenido en su momento, hace ya tiempo, y acusado por el comercio de estupefacientes. Fue sobreseído, fue sobreseído. Pero fue acusado y estuvo detenido un tiempo por eso. Yo no lo condeno ahora, Yo muestro, como periodista que soy, sus antecedentes. ¿Querés ver un anticipo del informe de Hugo Machiavelli? ¿Qué hay del hombre detrás del dragón? Hay esto. La Cornisa pudo acceder de manera exclusiva a una decena de expedientes sospechados en la justicia por fraude a la administración pública que detallan gastos del 2015 realizados por la jefatura de gabinete a cargo de Alberto Pérez durante el gobierno de la provincia de Buenos Aires de Daniel Scioli. Las órdenes de pago fueron solicitadas por Walter Carbone, subsecretario de Administración de la Jefatura de Gabinete y autorizada por Alberto Pérez, jefe de Gabinete de Ministros, durante el año pasado. En esta causa se investiga el destino de unos 17 millones de pesos. Bueno, María Zubik, buenas noches, gracias por estar acá. Daniel, gracias por estar acá. Paula, ahora conversamos enseguida. ¿Está claro lo que planteamos acá? Súper claro. Sí. Fue un negocio inmobiliario. Un negocio inmobiliario. Exactamente. O sea que yo lo planteé y me dijeron, no, porque los negocios inmobiliarios no tienen una concesión de 30 años o de 20 que después se las quitan. No, sí, es un negocio inmobiliario. Claramente, como vos decías, 2007 entregaron 7 áreas a Cristóbal López y 7 a Lázaro Báez. También es buena la información que decías que es un símil vaca muerta, es verdad. ¿Por qué? Porque las áreas de Lázaro Báez, que además coinciden, porque que es la zona sur, Cuenca Austral se llama. La zona sur de la provincia. Exactamente. Zona norte tiene Cristóbal López esas 7 áreas, zona sur Lázaro Báez. Deberían de haber sido revertidas. De hecho, está en instancia judicial el pedido para que sean revertidas las áreas de Cristóbal López, no así las de Lázaro Báez. ¿Revertida qué significa? Que les quiten Que la vuelvan concesión. a la provincia de Santa Cruz para luego volver a ser licitadas. ¿Por qué? Porque como bien explicabas vos, jamás invirtieron un solo centavo. Es decir, vos tenés varias etapas en lo que es la industria del petróleo, que tiene que ver primero con la etapa de prospección, de exploración y de explotación. No hicieron ninguna de las 3 etapas, y estamos hablando ya hace muchos años, esto fue en el año 2007. Las irregularidades también para el otorgamiento de esas licitaciones fueron notables. Armaron la licitación a medida, tanto para Cristóbal López como para Lázaro Báez. ¿Por qué? Porque lo que decían era que el oferente tenía que ser de la provincia de Santa Cruz. Eso, ahora lo explica Eduardo Costa, eso es... A ver si ustedes entienden. Solamente por ser local, aunque no tuvieras una máquina de petróleo, aunque no tuvieras capacidad financiera para invertir, en la licitación te valía mucho más eso que cualquier otra cosa. Y de hecho,
Ahora vamos a ver el informe. De hecho, esto explica el por qué sale Horacio Quiroga, luego muerto de un infarto, creo, ¿no? Hace muy poquitito, a decir, a mí un día vino, ¿a quién decía que venía? El Bocchi Sanfelice con 7 millones de dólares en efectivo, que era un préstamo de Néstor para estas dos empresas, ¿no? Para capitalizar Epsur. ¿Cómo se entiende eso? No, absolutamente, no tiene ningún tipo de fundamento ni registro, porque es las dos, Misajar Epsur y Oil, ¿no? Tanto Lázaro Báez como Cristóbal López no operaron nunca, motivo por el cual no tienen justificación para hacer transacciones de ningún tipo de moneda, ¿no? Esto fue en Comodoro Rivadavia. Comodoro Rivadavia es donde se hace esa transacción y quien hace el depósito luego, recordemos, es Martín Báez, cerca de 7 u 8 millones, que además nosotros aportamos a la justicia, eso recuerdo, porque en realidad baja el avión de Lázaro Báez, hace ese depósito en el Banco Nación, sucursal Comodoro Rivadavia, fuera de horario bancario, y luego hace esa transacción en el Banco Nación, sucursal Río Gallegos, fuera de horario bancario. Es decir, el Banco Nación ofició de financiera en realidad ahora, durante todo este tiempo. Antes de para presentar el informe para que sigamos entendiendo bien, y la entrevista con Eduardo Costa, y hoy entrevista con Alito Guadañe, hoy, si vos te quedás ahí, vas a aprender más de la actividad petrolera que en toda tu vida, porque a mí me pasó eso, ¿eh? Vas a aprender el ABC de la actividad petrolera y cómo no es para cualquiera. No que puedo ir yo, Daniel Santoro, decir, che, me presento una licitación para ver si ganamos unas áreas petroleras. ¿Pero por qué? Te pregunto, Mariana. ¿Por qué Néstor le dice a Báez que ni siquiera tenía una empresa petrolera propia? Vos tenés que entender siempre todos los negocios, absolutamente todos los emprendimientos que tienen que ver con actividades comerciales o privadas, todas la finalidad es inmobiliaria. Jamás el tema es arriesgar capital o inversiones, bajo ningún concepto. Entonces, ¿cuál era la finalidad de ellos? Era luego estas licitaciones otorgárselas, asociarse con otras empresas. Intentaron hacerlo tanto Cristóbal López como Lázaro Báez. Hay dos cosas que coinciden. Lázaro Báez, las áreas que tiene en zona sur, en la cuenca austral, coinciden también donde están las estancias de Lázaro Báez. ¿Eso es cierto? Es así, y donde se iba a desarrollar también la represa Condoclif, la Barrancosa, rebautizada Kirchner-Zeppernich. A ver, Mariana, vos me decís que primero ganaron el área petrolera y después compraron las estancias, o al revés. Fue en simultáneo. Fue en simultáneo. Vos recordás cuando nosotros hicimos la investigación respecto a la adquisición de estancias, se inicia en el año 2006, todo lo que es adquisición de esas estancias. Como ellos tenían acceso a información privilegiada que tenía que ver con el desarrollo de la represa Condor Cliff y además con los informes de YPF que daban cuenta de lo siguiente, que el área que iba a ser otorgada a Lázaro Báez, directamente a él, tenía potencialmente una riqueza en recursos interesantes en explotación, y hablamos de esto... De shale. Shale gas y shale oil. De extracción no convencional. Exactamente. Hay, según muestras geológicas, esquistos, es decir, esta explotación de shale gas y shale oil, similar a lo que sería Vaca Muerta. Esto fue adjudicado a Lázaro Báez. Y como te digo, la finalidad es inmobiliaria, siempre es inmobiliaria. Yo quería decir, me parece que acá hubo un intento primero de tener todo el negocio del petróleo en todas las etapas, ¿no? Tener los pozos para buscar, comprar Shell a través de Aranguren, que se negó, para tener las concesionarias y las estaciones de servicio también. Las estaciones de servicio y demás, pero lo que queda claro es que nunca hicieron ni una sola exploración de petróleo. Seguramente, como dice la diputada, fracasaron en intento de venderle a otro el negocio, de asociarse con otro, y luego incluso terminó. Sí. Pero acá sirvieron como pantalla de lavado de dinero, porque tus CDs están diciendo que una empresa que nunca ganó nada mandó $2 millones a Suiza. Te digo algo más, que vos tenés que atar a todo esto y es importante en ese informe, que tiene que ver con la refinería que intentaron hacer en Punta Loyola. Financiada, Punta Loyola queda a muy poquitos kilómetros de Río Gallegos, es el puerto, que lo iban a reacondicionar a ese puerto con financiamiento del gobierno nacional en aquel entonces, de Cristina Fernández de Kirchner, donde ahí hay una investigación también y una denuncia que hicimos nosotros, porque esa refinería fue otorgada a dos personas que tenían una pizzería en Puerto Deseado y que se habían ido de Puerto Deseado, los hermanos Brunetti. A los hermanos Brunetti que se fueron de Puerto Deseado, como se dice folclóricamente, debiéndole a cada santo una vela, que no tenían ningún tipo de antecedentes para operar en una destilería, les iban a otorgar esto para el desarrollo de esa destilería, entonces ataban el negocio completo de esa manera. Claro que sí, no fue magia, no fue un sueño, no fue el gran proyecto nacional y popular para sacarnos las ataduras de los grupos hegemónicos, etcétera, etcétera, eran los negocios
eran los negocios. De hecho, te voy a dar un dato antes de presentarte el informe. Antes de convertirse en petrolero, Lázaro Báez era gerente de banco, casi un monotributista. Pero para que vos entiendas bien toda la película, este es el informe de la ruta del petróleo K. Lo vas a ver y no te vas a olvidar nunca más. Néstor y Cristina Kirchner no solo favorecieron a Lázaro Báez con más de 20.000 millones de pesos en obra pública, también lo convirtieron en un pujante empresario hotelero. Por todo esto, la justicia investiga la ruta del dinero K. Pero ahora hay una nueva ruta que repite la misma matriz corrupta y que apuntó a quedarse con uno de los negocios más rentables y que mueve sumas millonarias en dólares. Ahora en La Cornisa vas a conocer la ruta del petróleo K. Santa Cruz tiene 3 cuencas petroleras, la del Golfo San Jorge, El Tranquilo y la llamada Cuenca Austral. En 2006 se licitaron unas 14 áreas de exploración. Participaron las empresas más importantes de la Argentina y del mundo. Sin embargo, Lázaro Báez con sus empresas Epsur y Misajar ganó 7 licitaciones a pesar de ofrecer las peores condiciones económicas para la provincia. Las 7 restantes las ganó Oil Combustibles de Cristóbal López. Son características distintas las que están en la cuenca del Golfo San Jorge, del norte de la provincia de Santa Cruz, de aquellas que están en Cuenca Austral. Las de la Cuenca Austral son áreas con buen potencial para tener reservas de gas. Yo personalmente creo que es una de las zonas con casi nula exploración o muy baja exploración en la Argentina. Los últimos 25 años he hecho muy poca exploración ahí y creo que tienen muy buen potencial para tener gas. Las del norte de la provincia de Santa Cruz las conozco un poco menos, aunque en general por lo que es la cuenca tienen más potencial para producir petróleo. Estas áreas de exploración son áreas extensas, como mencioné anteriormente, son de varios miles de kilómetros cuadrados. Extensiones que ya tampoco se encuentran mucho en otras cuencas de Argentina. Áreas petroleras de un valor incalculable en manos de un empresario sin antecedentes en el rubro. El ex cajero del Banco de Santa Cruz salió en busca de otras compañías para poder participar en una de las actividades más complejas del mundo. La exploración varía en función del programa de exploración que la compañía adjudicataria ha propuesto a la autoridad de aplicación a efectos de ganar el área en una licitación pública. De acuerdo a las características del área, que tanta información previa exista, y pozos, y los pozos, depende de la profundidad, tienen costos distintos, diferentes. ¿Cuánto podría llegar a salir una exploración en la provincia de Santa Cruz? Bueno, un pozo de más de 3.000 metros puede superar cómodamente los 10, 14 millones de dólares. Epsur y Misajar fueron las empresas de Báez que intentaron extraer el petróleo patagónico. Le dieron la concesión de importantes áreas petroleras y le dieron la autorización para estar inscritos en este registro de operadores petroleros sobre la base de distintos avales que presentaban otras empresas para garantizar su patrimonio. En el caso de Epsur, el aval de la de construcciones, recordemos la gran empresa de Lázaro Báez ligada a la obra pública, y en el caso de Misajar, el aval de Petrominera, la empresa petrolera de la provincia de Perú. Pero la ruta del petróleo K no solo pasa por Santa Cruz. También Lázaro Báez obtuvo áreas petroleras en Chubut, Neuquén y Mendoza. Las cuencas con mayor potencial del país fueron a parar a manos de empresas que no cumplían con los requisitos mínimos para empezar a operar. Se trata de 2 empresas que no tienen ninguna de las condiciones ni económicas, ni financieras, ni patrimoniales, ni siquiera la estructura para ser empresas petroleras, ¿no? Y tener la concesión de áreas importantísimas en la República Argentina. No tenían el patrimonio suficiente. Lázaro Báez se convirtió de la noche a la mañana en empresario petrolero, con nula experiencia en el mercado. Le ganó las licitaciones a YPF y a otras grandes multinacionales. Uno de los hechos más escandalosos de la historia del petróleo argentina. Esa gran licitación contribuyó eficazmente a que la Argentina pierda el autoabastecimiento petrolero. ¿Pero qué hizo Lázaro con estas áreas petroleras?
se había comprometido formalmente a invertir más de 80 millones de dólares, pero la realidad fue otra. No hizo excavaciones, no realizó exploraciones, no extrajo petróleo. No hicieron nada. ningún tipo de trabajo. Creo que perforaron un pozo, no sé si fue en Paso Fur, que se llamó Laguna Figueroa. Habrá sido algún acuerdo con la autoridad de aplicación a efectos de cumplir parte de los compromisos asumidos. El pozo, tengo entendido que fue estéril. El artículo 31 de la ley de petróleo dice: todo concesionario de explotación está obligado a efectuar las inversiones que sean necesarias para el desarrollo de la superficie concedida. Quiere decir que si a usted el Estado le dio un área en concesión, usted no la puede guardar. Claro. Usted está obligado a invertir, a trabajarla. Y si no le gusta, las tiene que devolver. La investigación se inició a partir de la información alojada en los 15 CDs que la Cornisa ya entregó a la justicia. En ellos está documentada la contabilidad real de las empresas Epsur y Misajar. En esas transacciones hay un dato inquietante. Las empresas de Lázaro no tenían movimientos reales de dinero relacionados con el petróleo. Toda su actividad era tercerizada a través de una consultora llamada Magma. Esa consultora tenía domicilio en Río Gallegos, en la calle 25 de Mayo 166. ¿Y sabés quién tenía registrado ese domicilio en su declaración jurada como un inmueble propio hasta el año 2013? Nada más y nada menos que Cristina Fernández de Kirchner. Estas empresas no tenían movimientos reales relacionados con el negocio del petróleo. Todo lo tercerizaban en una consultora denominada consultora Magna. Las petroleras de Baez no invirtieron un peso en la extracción de hidrocarburos desde el año 2006. Luego estallaron las causas por corrupción. Esto hizo que Chubut y Mendoza decidan quitarle a Epsur y Misajar las polémicas concesiones. Según la Secretaría de Energía, en todo el año 2014, Epsur no produjo ni un metro cúbico, mientras que Misajar Argentina alcanzó una producción anual de apenas 29 metros cúbicos. Esto, sumado a la falta de patrimonio y sumado a que durante todos los años que obtuvieron la concesión, desde el 2005-2006 en adelante, ninguna de estas dos empresas pagó ninguna regalía ni a la provincia de Santa Cruz ni a la provincia de Chubut, con lo cual obtuvieron un negocio que podría haber sido muy rentable para la empresa, pero también muy rentable para la provincia. Sin embargo, tuvo pérdidas millonarias. Ese es un problema de sentido común. Usted no le da una tarea a alguien que no tenga antecedentes. El gobierno provincial de Santa Cruz, ante los problemas socioeconómicos que están padeciendo en este momento, ¿se las puede quitar a Lázaro Báez para volver a licitarla? Yo no lo diría que si puede, yo digo que debe. Empresas petroleras fantasmas, truchas, que no tenían patrimonio ni experiencia en el rubro. Un ex cajero del banco que se convirtió en empresario petrolero. La connivencia con los organismos de control. No explotaron nada, no pagaron regalías, provocaron un enorme perjuicio a la nación y a las provincias. Otro plan sistemático para quedarse con un recurso estratégico y un negocio millonario. ¿Piensa que por ahí el expresidente Kirchner quiso controlar el negocio petrolero en el país? Ninguna duda, ninguna duda. Bueno, enseguida vamos a presentar a Javier Mozo, que no solamente entrevistó a Eduardo Costa, sino que pudo diferenciar claramente un área de otra para que vea de qué estamos hablando. Pero todo el mundo en las redes sociales están viendo este programa y se están preguntando, bueno, no hicieron negocio, pero se perdió mucho dinero por... Bueno, en contabilidad se llama lucro cesante esto, ¿no? ¿Cómo? Vos pensás que del presupuesto de la provincia de Santa Cruz equivale 60% al concepto de regalías, 60%. La provincia, nosotros habíamos sacado el cálculo, eran miles de millones que había dejado de percibir. Recuerdo en su momento, estábamos hablando de 500 millones de dólares. Perdón, dejamos de percibir porque no hicieron correctamente lo que prometieron en el pliego de licitación que iban a hacer. Exactamente. Primero la inversión inicial de 80 millones. ¿Bien? No la hicieron. Por supuesto que no la hicieron. 84 porque ni prospección, 84 ni millones. exploración, ni explotación. O sea que no sacaron un solo metro cúbico. Y luego, bueno, lo que le iba a significar eso en concepto de regalías a la provincia de Santa Cruz. Además, como bien decía Guadani, el tema es el siguiente. Recordemos que también esto va de la mano de la pérdida de autoabastecimiento en la República Argentina, porque hablamos de una de las áreas más ricas
en concepto de no solo shale gas y shale oil, de hidrocarburos, tanto la zona norte como la zona sur. Y también a la par, en el 2007 se celebraron dos cosas que tienen que ver con la pérdida del autoabastecimiento. Primero, que el barril de petróleo estaba a $100, es un dato. Segundo, además de las 7 áreas a Cristóbal y 7 a Lázaro Báez, recordemos una de los otorgamientos de concesiones de áreas más nefastos de la historia argentina y más espurios, que fue a Pan American Energy. Recordemos esto, se celebró tanto en Chubut como en la provincia de Santa Cruz, en la presidencia de Néstor Carlos Kirchner. Es increíble porque, claro, uno dice, bueno, quisieron hacer un negocio y no lo hicieron. No. Apartaron de la licitación empresas más poderosas que podían hacerlo, más poderosas quiero decir, a ver, con más idea de cómo se hace el negocio del petróleo. Lo dejaron de hacer. Y Alieto Guadani, no, ni yo, ni Mariana Zubik, ni Daniel Santoro, ni Pablo Oliveto, ni Javier Mozo, ni vos que estás ahí. Alieto Guadani, uno de los exsecretarios de Energía más respetados, está diciendo, por dejar de hacer lo que dejaron hacer, estamos en este desabastecimiento y problemas energéticos por el cual tenemos, entre otros problemas, el tarifazo, etcétera, etcétera. Pero Javier, explícame qué estamos viendo ahí. Acá estamos viendo, obviamente, la parte norte y sur de la provincia de Chubut y de la provincia de Santa Cruz, el mar argentino, y estas son las 3 áreas que tiene la empresa EPSUR. ¿En dónde? ¿En Chubut? No, en el norte de Santa Cruz, que son Meseta Cerón Chico, Río Benguel y Sur Río Deseado. ¿Y por qué no mostrás esos? Porque son las tres áreas que debería haber explorado primero EPSUR, que fue constituida en el año 2005 con 500.000 pesos nada más, y al año siguiente ya participó en la licitación. ¿Y esto qué es? Licitación. Y estas son las áreas que debería haber explorado Misajar y que nada se hizo, nada se supo, que son Paso Fur, Tapiaique, El Turbio y El Turbio Oeste. Y esto es la cuenca austral, que es la parte baja, la parte sur de la provincia de Santa Cruz, que desemboca prácticamente en la punta, en Río Gallegos. A ver, yo no quiero ni ser melodramático. A ver, Santa Cruz, una provincia petrolera. Bueno, ¿te acordás de las regalías petroleras? Ahora vamos a hablar un poquito de eso también, ¿eh? Porque hay novedades sobre los millones que salieron al exterior y de repente no se encontraron en ningún lado. Una provincia petrolera que ahora está quebrada, porque está quebrada Santa Cruz. Está fundida. Está fundida, ¿eh? No hay que engañarse, Santa Cruz está fundida. Está fundida económica y financieramente, no tienen para aumentos salariales ni para pagar absolutamente nada. Están en emergencia, se declararon emergencia sanitaria, emergencia en todas las áreas. Esa es una realidad. Y el tema de los fondos de Santa Cruz es interesante que podamos abordar. Ahora nos vamos a meter y nos vamos a meter a través de una anécdota que cuenta Guadani dentro de un ratito. ¿Qué me decís? No, si Javier lo sabe por ahí o alguien. Acá tenemos, si fue en el año 2007 la licitación, tenemos 9 años. 2006. 2006. Entonces tenemos 10 años. Tenemos 10 años de que el Estado de Santa Cruz debería haber controlado y cobrado multas. Sin duda. No, pero acá el problema no es solamente el Estado de Santa Cruz. El problema es la autoridad de aplicación, que es la Secretaría de Energía, el Gobierno Nacional. Porque la Secretaría de Energía y ENARSA tenían la obligación como autoridad de aplicación de decir, vos no exploraste, y decirle al gobierno, a pesar de que es federal y autónoma, al gobierno provincial, sacarle la concesión. Estamos hablando de una complicidad política. Igual que en la obra pública, igual que en la obra pública. La misma matriz, la misma matriz. La misma matriz que en la obra pública, lo que les decía. Che, ¿cuántos kilómetros hicieron? No sé, 35. Pero si no hiciste nada, si acá no se ve nada. No, 29 metros cúbicos acá. Sí. En el 2014, 2015 cero, y en lo que va del 2016, obviamente, nada, tampoco. Bueno, escuchen lo que dice. Esto es muy importante, este testimonio del diputado nacional Eduardo Costa. ¿Por qué? Porque él, con su empresa Geopark, participó en la licitación. Entonces, supo cómo fue que le dieron y le otorgaron a Cristóbal López y a Lázaro Báez las mejores áreas petroleras de Santa Cruz, de la Patagonia, y algunos dicen las mejores del país. Escuchá porque esta entrevista no tiene desperdicio. Diputado Costa, ¿qué recuerda de las licitaciones a los pozos petroleras en el año 2006 allí en la provincia de Santa Cruz? La provincia de Santa Cruz es una de las provincias más grandes de la Argentina después de la provincia de Buenos Aires. Y en el año 2006 lo que hizo la provincia de Santa Cruz fue vender todas las áreas petroleras que tenía. Lo que deciden es licitar toda esta zona de Santa Cruz y toda esta zona de Santa Cruz. Del medio para arriba y del medio para abajo. Exactamente, todas estas zonas.
zonas además de una gran potencialidad en lo que hace a petróleo y a gas. Entonces, ¿qué hace el gobierno de los Kirchner en ese momento representada por Sancho? Llaman a licitación en el año 2006 y participa una cantidad de empresas de las más importantes de la Argentina. Primero, Repsol y YPF, cuando era dueño de los españoles. Pan American Energy, Tecpetrol del grupo Techin, Plus Petrol, Total, una compañía francesa, Roche, que es una pequeña empresa argentina, Enapsi Petrol, que era una compañía, es la compañía, la YPF chilena. ¿Cuáles eran los criterios universales para adjudicar un área? ¿Cuánto dinero vos invertías? La inversión en exploración. ¿Cuánta regalía vos estabas dispuesta a dar a la provincia? O sea, ¿cuánto dinero del petróleo y del gas que hubiese estabas dispuesto a darle a la provincia? Eso es un porcentaje. ¿Qué porcentaje estabas dispuesto a dar a la provincia? Pero eso no generaba ventajas para Lázaro Báez, Cristóbal López y los Kirchner. Entonces, ¿qué pusieron? Un criterio totalmente novedoso en la industria petrolera. ¿Cuál fue? Si vos eras local, vos tenías más chances que cualquiera. Pero esto de si es un panadero, un supermercadista o un kiosquero, más o menos puede arrancar con el negocio del petróleo. Totalmente, totalmente. Y de hecho, Lázaro Báez era cajero de un banco. Y se quedó con el área más importante, porque este área... La área sur. El área sur, esto que se llama Cuenca Austral, es el área más importante de shale oil y de shale gas de la Argentina después de Vaca Muerta. Entonces venía una empresa y te decía, vamos a suponer Pan American Energy, decía, yo voy a invertir 100 millones, 10 veces más, y te voy a pagar una regalía del 80%. Buenísimo para la provincia. Para la provincia era buenísimo, porque se invertía mucho, se generaba trabajo, te devolvía muchas regalías. Era una cosa impresionante para los intereses de los santacruceños. Le entraba mucho dinero al fisco. Entraba mucho dinero al fisco en concepto de regalías. O sea, gran negocio para la provincia. No la ganaba. No se la daban. ¿Por qué? Porque la importancia que tenía ser una empresa local era impresionante. Entonces venía, por ejemplo, como sucedió, Lázaro Báez, y decía, yo voy a invertir, ¿cuánto es el mínimo? 10 millones. 10 millones invierto. ¿Y cuánto es el mínimo de regalía? 12. Bueno, 12 se la llevaba Lázaro Báez. Y así fue como Lázaro Báez se quedó con todas estas áreas, sin ningún tipo de experiencia en el negocio, y Cristóbal López se quedó con todas estas áreas en el negocio. Y tanto Lázaro Báez como Cristóbal López eran Kirchner. Tanto Lázaro Báez como Cristóbal López eran Kirchner. Pero esto formaba parte de un esquema político, que era, ¿viste cuando en el año 2011 Cristina en el Monumento a la Bandera dijo, vamos por todo? Sí, por supuesto. Bueno, en Santa Cruz fueron por todo y se quedaron con todo. Pero, diputado, ¿y cuál era el negocio de la provincia? La provincia no hacía ningún negocio. O sea, no fue buen negocio para la provincia. No fue un buen negocio para la provincia eso. Indudable, porque la provincia, primero, dejó de recibir inversiones. No cobró regalías y la verdad es que se la dio a gente que, ¿qué pasó después? Ninguno de ellos invirtió nada. ¿Pero la provincia le quitó las áreas? No, la provincia no le quitó las áreas. ¿La provincia qué debe haber hecho? Debió haberle quitado las áreas porque no cumplió y haber hecho un nuevo llamado a licitación. ¿Y no lo hizo? Y no lo hizo. Argentina es el tercer productor de shale oil y shale gas en el mundo. El primer yacimiento es uno muy conocido por todos nosotros, que es Vaca Muerta, en Neuquén. El segundo en importancia es el que está acá, abajo, el que tiene hoy Lázaro Báez. Estas áreas siguen estando, a pesar de que no cumplió y que le vencieron los plazos en el año 2010, hoy todavía siguen estando en poder de Lázaro Báez. ¿Por qué el gobierno, en la actualidad, el gobierno provincial, no le quita las áreas y las vuelve a licitar, provocándole ingresos a la provincia en un mediano tiempo? Porque las áreas son no son ni de Lázaro Báez ni de Cristóbal López, son de los Kirchner. Este es el motivo. O sea, no la van a perder. No la quieren perder. Entonces, han buscado hasta último momento de negociarlas. Pero este es el motivo. O sea, el petróleo y el gas de los santacruceños es de los Kirchner. Y a usted lo toca muy de cerca esto, porque en esas licitaciones participa usted conformando una UTE. Nosotros nos presentamos en estas áreas con otras empresas
y recibimos un llamado del Ministerio de Planificación que nos decían, ustedes se tienen que bajar si no le vamos a cortar las piernas. No, ¿cómo? Entonces, la verdad que dije, no, si el valor más importante que debemos tener en la Argentina es el de la libertad. Sí. Y me parece que en función de esa situación que a mí me pasó y de otras más, y además de una vocación por la actividad política, porque yo había participado en el gremialismo empresario, dije, no, hay que participar por la libertad, por la igualdad. Pero disculpe, el mismísimo ministro de Planificación Federal, el hombre fuerte del gobierno de Néstor y Cristina, Julio De Vido, lo llama por teléfono a usted y le dice que se tiene que bajar de la licitación. Bajate porque esto ya está todo arreglado. Bueno, tendrían que haberle quitado hace tiempo las áreas petroleras. Pero por una cuestión de sentido común, ya ni siquiera si son amigos o enemigos. Si vos, una licitación implica compromisos que vos firmás con anticipación. Voy a invertir tanto. El primer año, el segundo año, ¿no? 80 y pico, no lo invirtió. Señor, ¿por qué no invirtió? No le dijeron nada. Tengo que explorar tanto, no. Pero además, era explorar para aportar la energía al país. Recién lo estamos hablando con Pablo Oliveto también, ¿no? Digo, yo no sé si solamente esto tiene que ver con el déficit energético que tiene la Argentina, pero algo que ver debe tener que ver. Absolutamente. Debieron haber sido revertidas en el año 2010, ahí se vencían los plazos. Nosotros hicimos muchísimas presentaciones para esto. De hecho, esto fue denunciado ya en la justicia junto a Elisa Carrió. La autoridad de aplicaciones es la Instituto de Energía de la provincia de Santa Cruz quien debe de revertir esas áreas. Cuando hicimos esta denuncia, el entonces presidente de la Secretaría de Energía de la provincia de Santa Cruz me inicia a mí una demanda, porque nosotros lo que pedíamos era que se reviertan esas áreas. Claro. Por supuesto, no fueron revertidas. Y algo que dice Pablo Oliveto, contámelo esto porque es muy interesante. Es, entre otras cosas, especialista en administración, administrativista. ¿Saben cómo hace una empresa que no tiene antecedentes para meterse en un negocio al que nunca llegaría? Generando antecedentes vinculados a otros negocios. ¿Me lo contás, Paula? Claro, que una de las cosas que a nuestro entender pasaron es que ellos tenían que quedarse con estas áreas para después poder competir por el premio mayor que eran las represas. Y de hecho lo hicieron. Compitieron por Chichigüido y no ganaron, pero compitieron. No, la Néstor Kirchner y Cepernic. Perdón, la Néstor Kirchner y Cepernic, la que ganó electroingeniería. Entonces, ese era el premio mayor. Vos tenés que tener antecedentes para poder concursar. Podían hacerlo en una licitación en la provincia, pero la otra, como era una licitación mucho más importante, internacional, era importante dotarle de este tipo de herramientas. Bueno, miren cómo Daniel Santoro acaba de escribir una nota, creo que fuiste vos, los negocios, o los presuntos negocios de Lázaro Báez, ¿en dónde? En Dubái. Abu Dhabi. En Abu Dhabi. Nosotros tenemos dentro de estos CDs, hay alguien que le ofreció el negocio para ver si podían acumular antecedentes. Claro. Porque Dame una copia ya de eso. No. Una, préstamela. No, espera, bueno, porque tenemos que... Pero una sola cosa nada más. O sea, abrir una sucursal de Abu Dhabi, de autoconstrucciones en Abu Dhabi. Antes de eso, antes del 2009, en el año 2007, había invertido $100 millones en un hotel en Belice. Y antes de eso, había depositado $10 millones en un banco en Liechtenstein, una empresa que se había creado en el año 2003, 3 años después estaba haciendo todo. Bueno, cuando Lázaro Báez dice, no me perdonan ser del sur, no me perdonan ser negro, eso no es el problema, Lázaro Báez. El problema es que lo quisieron meter en unos negocios de los que usted no tenía la más mínima idea. De hecho, ni siquiera en obra pública tenía tantos antecedentes. Se empezaron a escribir simultáneamente a la asunción de Kirchner como presidente. Pero, ¿qué es lo que dice el ex secretario de Energía, Alieto Guadagni, hablando de este negocio en particular? Vamos. Se presentaron 10 empresas. Sí. Se presentó YPF, se presentó Petrobras, se presentó T-Petrol, Plus Petrol, ENAP, Citpetrol, Costa. Son todas empresas con antecedentes y con muchos años, de hecho YPF. YPF. Todas descalificadas sobre uno, los devolvieron sobre uno por falta de antecedentes. ¿Qué significa eso sobre uno? En toda licitación, por lo general hay 2 sobres. El sobre 1 es el de antecedentes. Sí. Si usted, por ejemplo, quiere licitar la construcción de una vía férrea,
lo menos que le va a pedir al que haga la oferta es que tenga algún antecedente, que tenga un equipo técnico. Eso mide el sobre 1. El sobre 1 pasa o no pasa. Los que no tienen antecedentes se los borra. Y los que son aprobados pasan al sobre 2. ¿Y el sobre 2 cuál es? La mejor oferta económica. Por ejemplo, la más barata o la que satisface mejor las variables económicas. Yo vuelvo a repetirle. YPF fue descalificada por falta de antecedentes. Entonces descalificaron a 8 empresas como YPF y se quedaron 7 áreas se las llevó Cristóbal López por más de 4 millones de hectáreas y las otras 7 se las llevó Lázaro Báez. ¿Qué experiencia tenían en el negocio petrolero Lázaro Báez con sus empresas Cepsur y Misajar? Ninguna. Nada. Bueno, ninguna relevante para un proceso no de explotación, sino de exploración. La fase de exploración es una fase muy compleja, requiere conocimiento geológico y además requiere una capacidad de asumir riesgos financieros. ¿Por qué es eso? Y porque usted puede invertir en exploración y no encontrar. La Argentina vive una crisis energética. La Argentina necesita tener áreas en exploración para permitir recuperar el autoabastecimiento perdido tanto en petróleo como en gas. Pasaron 10 años o un poco menos y no son trabajadas. ¿Qué es lo que espera el gobierno provincial para Yo creo que tienen una gran responsabilidad porque ellos por la Constitución el recurso es provincial. Sí, pero la renta y el beneficio de la exploración es para todo el país. Todo el país sufre la pérdida de autoabastecimiento. Que no haya gas y que no haya petróleo, haya que importar gasoil, haya que importar fuel. Y se debe a que ha caído la producción de petróleo. Hoy la Argentina produce 20% menos de petróleo que hace 15 años. Entonces es obvio que toda provincia que ha concesionado y tiene un concesionario que no está cumpliendo los mínimos requisitos, tiene la obligación de sacar en las áreas y adjudicarla en un proceso abierto y competitivo y claro a quienes estén dispuestos a invertir. Señor director, prepárame el otro Alito Guadani con la anécdota de los famosos fondos de Santa Cruz. Prepáralo por ahí, todavía no me lo presentes. Ya vamos a hacer un cierre de esto porque hay que preguntarse sobre la posible imputación como jefe de una asociación ilícita de Cristina ahora. ¿No, Daniel? ¿No, Mariana? Así es. Pero antes, Hugo Machiavelli, buenas noches. Buenas noches, Luis. Déjame que veamos una serie de fotos. ¿Qué es eso que vemos ahí? Bueno, son champán caros que se encontraron en la casa de Walter Carbone. Sí, publicó eso Daniel Santoro con la información propia, ¿no? Sí, siguiéndolo, ustedes abrieron este tema de la ruta del dinero ese, ¿no? Y en Carbone estaban, el champán Dom Perignon en promedio, porque depende, cuesta 4.000 pesos cada botella. ¿Cuánto sale? 4.000 pesos cada botella y había todo tipo de champán francés. Ahí ves la cava, una cava realmente exquisita. Es decir, que un salario mínimo, 3 botellas de champán, un salario mínimo. Yo no tengo ningún problema con el ascenso social, Y estamos hablando de Walter Carbone, para vincularlo rápidamente. El hombre, el dueño de la estatua del dragón del country, de la casa, que dice que es de su mujer, o que heredó su mujer, en el country Abril. Mostrame un poquitito la foto del dragón, que yo cuando la vi por primera vez dije, ¿dónde está el dragón? Ahí está. Es un dragón alado. ¿Qué es lo que cuenta Walter Carbone? Bueno, que fue una escultura que él le regalaron. Pero en verdad, ¿vos sabés cómo es la historia? ¿Cómo es la historia? Investigando justamente el dinero extra presupuestario de los fondos de la jefatura de gabinete, llega el dato de que había una caja fuerte muy importante en esa casa. Ah, el fiscal Garganta va por el dato ese. Exactamente. Entonces llegan a la casa, allanan la casa y por las dimensiones que tenían, piensan que en la planta de arriba no podía estar esa caja fuerte. A ver, ¿dónde está la caja? ¿Se ve la caja en el medio del dragón? Y la caja está, digamos, en la parte central, ¿no? En lo que sería el tórax del dragón. Ahí está. Una caja muy pesada, a su vez. Tuvieron que desarmar. Yo no quiero imputar a nadie ni acusar antes de. Una pregunta que uno se debe hacer de sentido común es ¿qué hacía una caja fuerte dentro de un dragón, no? Ese era el dato. Perdón, dentro de un dragón, adentro de la estatua de un dragón. Ya en cualquier momento me pongo a hablar ¿cómo se llama la serie que ve la expresidenta? Game of Thrones. Game of Thrones. No quiero. Los colegas dicen, che, no hagas amarillismos con esto porque no le encontraron nada. No le encontraron un sope, hay que decirlo. Bueno, pero lo que buscaban era una caja fuerte. No cualquier persona tiene una caja fuerte de estas características en su casa. Eso buscaban porque, ¿sabes cuál es el dato? La presunción de que ahí había reuniones y se juntaba el dinero. Esa es la pista
que sigue la Fiscalía encabezada por el doctor Garganta. Y además es una caja fuerte muy grande. Yo no quiero, insisto, no quiero acusar antes de que suceda. Porque hay sospechas e imputaciones para hacerle a Walter Carbone, que no tienen que ver con el Dragón, tienen que ver con documentos que tenemos nosotros y la firma de Carbone detrás. ¿Por qué hay una trampa acá? Ahora te voy a dar, Paulo Oliveto, hay una trampa. Cuando uno sale a mostrar los papeles con las facturas que aparentemente son truchas, según el fiscal Garganta, y aparentemente estas facturas simulaban operaciones que no eran reales, te salen a decir, no inventen con el Dragón. Yo no lo inventé el Dragón, no lo presenté, no fue parte de ninguna investigación nuestra. Lo que nosotros presentamos son documentos. Documentos que tiene el fiscal Garganta en el marco de una causa, de una denuncia que hizo Elisa Carrió, con el patrocinio de Paulo Oliveto, otros legisladores, vinculados con negocios y cajas negras de la política en la provincia de Buenos Aires. Al Dragón yo no lo inventé, no lo puse ahí, no lo mostramos nosotros. Nosotros vamos por otro lado. Acordate, Walter Carbone, así se llama, Walter Carbone. ¿Es cierto, Hugo, que tiene una causa, que tuvo una causa por comercio de estupefacientes? Es una causa que fue del año 98, que ahora el expediente está en el Tribunal 5 de San Martín, que se instruyó en la Cámara, en el Juzgado Federal de Morón, y que fue sobreseído Carbone en esa causa, pero es la ley de estupefacientes. Los artículos que allí se indican son el 5 y el 11C. Esos artículos hablan de comercio de estupefacientes. Bueno, antes de mostrar el informe, que por suerte, que por cierto es muy detallado y con precisión y con datos, para que no nos corran con, mostraron, dijeron de los 20 millones, nosotros no lo dijimos, el fiscal Garganta. No es que me esté haciendo el distraído. Nosotros mostramos lo que se investiga. Ahora resulta que salen con el Dragón. A mí el Dragón, lo que me importa son los presuntos delitos que se le adjudican a Carbone. ¿Quién es Carbone desde el punto de vista político, Paula? Bueno, desde el punto de vista administrativo, era quien suscribía y autorizaba todo el pago de todas estas facturas y manejaba el presupuesto prácticamente de la provincia de Buenos Aires. Desde el punto de vista político, era de tal la confianza del gobernador, candidato a presidente, que fue su responsable económico en la campaña. Me quedé pensando en lo que vos decías de algunos colegas que te dicen en el Dragón no había nada. Mirá, son los mismos que decían que las bóvedas de Lázaro Báez eran bodegas. Porque cuando uno tiene que explicar lo obvio, es muy difícil. ¿Para qué va a tener un cristiano semejante caja fuerte adentro de un dragón? ¿Cómo puede tener esa casa? Eso es lo que nos tiene que explicar. ¿Cómo vive en Barrio Norte? ¿Cómo tiene esa casa? ¿Cómo maneja autos importados? Eso es lo que nos tiene que explicar. ¿Es monotributista, de verdad? ¿Es monotributista? Antes de asumir en la función pública, sueldo de 30.000 pesos, era monotributista. Su esposa, empleada pública. Eso es lo que tiene que justificar. ¿Cómo puede tener gastos mensuales de por lo menos de 100.000 pesos duros, rígidos, cuando tus ingresos son absolutamente inferiores? No lo puede explicar. No quiero ir de un tema al otro. Antes de presentar el informe de Hugo Machiavelli. Quedó picando una, si me permitís. Porque, bueno, tiene una casa en el country de Abril, el country más exclusivo de Berazategui, este departamento. Él dice que la familia era una familia que tenía riqueza, porque él dio una entrevista al diario Perfil. Pero la pregunta a la diputada es si le van a hacer, además, Luis, una denuncia por enriquecimiento ilícito a Carbone. ¿Qué van a hacer? Nosotros vamos a pedir ahora que se investigue el patrimonio de todos ellos. ¿Y quiénes son todos ellos? De los que estaban en esa jefatura de gabinete. Alberto Pérez. También. Bueno, salió a poner las manos en el fuego Alberto Pérez por él, ¿eh? Es una expresión un poco fuerte, ¿no? Yo digo, no me quiero meter tampoco porque no sé qué pasó con esa causa por estupefacientes, pero hay que fijarse los antecedentes, ¿no? Fue sobreseído por eso. Fue sobreseído detenido. El 24 de agosto de 1998 fue sobreseído en la causa. Bueno, ¿y el informe que vamos a ver ahora qué es? Bueno, el informe forman parte de los documentos exclusivos que tiene la Fiscalía del doctor Garganta. Son resoluciones con órdenes de pago y facturas. Todo se presume de falsedad. ¿Por qué? Porque Carbone, además de ser el hombre del dragón, se cree que es el hombre de los ceros. Todas las facturas terminan en cero. A ver, espera un segundito. No pueden terminar toda la factura en cero. No, eso no existe. Todo redondo. Todo. Es un dibujo. No, o sea, hay IVA, hay descuento. ¿Entendés que no puede ser?
Todos terminan en 300.000, 200.000. Acá hay algunas que están fuera del informe que vamos a presentar. Todas, escritas a mano, escritas con dudosa calidad caligráfica. Bueno, todas digo, en cero. Porque algunos dicen tampoco, si no mostramos 200 millones de dólares en termosellado, ya no nos asusta nada. No, no. Estos son delitos e involucran 17 millones de pesos de las cuentas extrapresupuestarias. Y solamente las facturas que recibimos nosotros y en las que firmó Walter Carbone, hay 7 millones de pesos. Ahora, sean 7 millones de pesos o 700.000 millones de pesos, es un presunto delito y nosotros como periodistas tenemos que informar sobre eso. Miren la factura, vía Bariloche. El informe mostramos, Hugo, para que la gente sepa de qué se trata. Todos ceros. ¿Todas las facturas terminan en cero? La cornisa pudo acceder de manera exclusiva a una decena de expedientes sospechados en la justicia por fraude a la administración pública que detallan gastos del 2015 realizado por la jefatura de gabinete a cargo de Alberto Pérez durante el gobierno de la provincia de Buenos Aires de Daniel Scioli. Las órdenes de pago fueron solicitadas por Walter Carbone, subsecretario de Administración de la Jefatura de Gabinete, y autorizada por Alberto Pérez, jefe de Gabinete de Ministros, durante el año pasado. En esta causa se investiga el destino de unos 17 millones de pesos. En la siguiente resolución 493, del 29 de mayo del 2015, de acuerdo al expediente, Alberto Pérez firma y autoriza, mediante una orden de pago número 5004, a Walter Carbone el pago de 900.000 pesos. La resolución 522 del 1 de junio del 2015 es calcada a la anterior. Alberto Pérez firma y autoriza, mediante una orden de pago número 5003, a Walter Carbone el pago de otros 900.000 pesos. Una vez más se muestra la utilización para la campaña política de fondos públicos, más allá de que los gastos y las facturas están en la mira de la justicia por su inconsistencia y posible falsedad. Otro ejemplo es la resolución 469, que alude al expediente del 21 de mayo del 2015. Alberto Pérez firmó y autorizó, mediante el Ministerio de Jefatura de Ministros, la emisión de la orden de pago por un importe de 700.000 pesos para llevar adelante la primera etapa de la capacitación para los delegados distritales de la Dirección Provincial del Registro de las Personas. Una de las facturas que más llamó la atención de los investigadores es de vía Bariloche por 350.000 pesos, sin especificar destino ni cantidad de pasajeros, también rubricada por Carbone. Otras dos facturas que también llaman la atención son las que están a nombre de Sebastián Diego Tejera. Las dos facturas dudosas son rubricadas por Carbone y además de sospecharse de falsedad, se cree que fueron gastos inventados en uno o en ambos casos. En la resolución 569, Alberto Pérez firmó y autorizó por un importe, de nuevo, de 700.000 pesos para llevar adelante la segunda etapa de la capacitación para los delegados distritales de la Dirección Provincial del Registro de las Personas. En otro caso, según la resolución 199 del 7 de abril del 2015, Alberto Pérez autorizó el pago a Carbone Walter Edgardo por la suma de 400.000 pesos. Igual que en el caso anterior, las facturas que justifican estos gastos son en números redondos y sospechadas de ser truchas. En el caso de la 723, Pérez autoriza el pago de 1.050.000 pesos a Walter Carbone, que se justifica mediante esta factura escrita a mano a la Federación Argentina de Municipios, FAM, por Organización Integral de Eventos Desarrollados en distintas secciones electorales. La factura es autorizada, como en el resto de los casos, por Walter Edgardo Carbone. Yo te prometo que cuando volvamos vamos a analizar factura por factura. Por favor, Hugo, ponerlas en las pantallas bien grandes para que se den cuenta que nosotros no exageramos. Las firmas, los ceros, la manera de presentar esa factura. Bueno, hay que empezar por decir algo. Yo supongo que a esta altura del partido, estas son del año pasado, ¿no? Sí, del año pasado, solo del año pasado. A esta altura del partido, las facturas son electrónicas, ¿no? Yo, la mayoría de la gente que conozco, se maneja con factura electrónica, no con tachadura, con números a los que le agregan antes, después. Bueno,
tenemos 2 o 3 facturas que son imperdibles. Ya, espera un minutito nada más, volvemos enseguida, para que las vean ustedes en la pantalla grande, para que vean que nosotros no exageramos, mostramos lo que tenemos que mostrar. Bueno, yo les propongo que analicemos factura por factura, las facturas que nos llegamos, de las que sospecha el fiscal Walter Garganta, no que las robamos nosotros, de Walter Carbone, el tesorero del ex jefe de gabinete Scioli, Alberto Pérez, y el hombre del Dragón, para que vos lo conozcas y para que hagas una asociación rápida. Paula, ¿nos ayudas a analizar la factura esa? Primero contanos de qué se trata, Hugo. Bueno, esta es una de las facturas para un orden de pago de casi 900.000 pesos. Reitero, todos números redondos, hay de un millón. ¿De casi o 900? Este es un casi. No. Casi porque siempre son números redondos. Es decir, es un expediente con distintos pagos. Este es uno de ellos. 900.000. 900.000 en total. 000. Siempre 00, siempre. Más de 4 ceros en general. ¿Y qué se ve ahí? En este Vía caso, Bariloche es una empresa de micros. Es una empresa de micros y dice traslados, capacitación en el asunto. Traslado, capacitación, bueno, obviamente al Ministerio de Jefatura de Gabinete, de Ministro. Traslado, capacitación, Código Civil, primera etapa. En el próximo expediente, que también está siendo analizado, hay una segunda etapa. Pero fíjate cuáles son las irregularidades, al menos inconsistentes, Perdón, sospechosas. ahí veo condición de venta 7 días, ¿no? Sí. O sea que 7 días para cobrar, qué rápido sí, cobran, bueno, ¿no? pero el tema es, no está indicado a dónde fueron, cantidad de pasajeros, qué tipo de servicio prestaron. A ver, un segundo. ¿Tienen la obligación de presentar de discriminar, Yo como Paula? auditora te la observo. ¿Por qué? Porque son fondos públicos que tienen que tener finalidad pública. Y la boleta tiene que valerse por sí misma. Tiene que decir qué estoy pagando con esto. ¿Cómo para hacer el valerse por sí control misma? público. Claro. ¿Y esta no se vale por sí misma? Y yo qué sé. Claro. ¿Cómo vos qué sabés? Porque yo sí tengo que controlar. Te lo digo como auditora. No, pero a ver, pero yo la voy a defender a la boleta. Digo, se supone que es una boleta de Vía Bariloche, que es una empresa de transporte. ¿Y yo cómo controlo qué servicio público pagué con esto? ¿Cuál es la finalidad en la que está destinada? ¿Cuánta gente se trasladó? Yo tengo que saber cuál es el precio unitario por persona para poder, entre otras cosas, determinar si hubo sobreprecios, no sobreprecios. Tiene que ser parte de un expediente. Eso es una autorización de pago. Bueno, el Tribunal de Cuentas, de hecho, entre sus funciones, el Tribunal de Cuentas hay que hacerte una explicación porque empieza a investigar un año después, ¿no? El Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, porque así lo marca su protocolo, digamos. Pero lo tendrían que observar. ¿Quién lo tendría que observar? ¿Quiénes? Bueno, en la rendición de cuentas esto no se tendría que estar rindiendo. Tendría que estar rechazado. Yo tengo que saber exactamente esos fondos qué fue destinado. Esa es la firma de Carbone, ¿no? Sí, claro, él es el que rubrica de algún modo, autoriza o le da curso a esta resolución. Te reitero, vos sabés que me mostraron resoluciones dudosas y resoluciones buenas. Las buenas siempre tienen un número final por el IVA y demás elementos. ¿Y qué otra cosa tienen las buenas? Las buenas es que, bueno, sobre todo, cumplen con requisitos que tienen que ver con la acción política y pública, con actos públicos. Estas además están sospechadas por eso. Porque no se sabe a dónde... Son actividades para capacitación de jóvenes. A ver, Paula. Perdón, ¿qué hace Vía Bariloche? Vende viajes, ¿no? Sí. No arma traslado, capacitación del Código Civil. Me tiene que decir cuántos pasajeros fueron, cuál es el costo unitario por pasajero y cuál es el importe final. ¿Ahí no dice nada de eso? No. A ver, tenés otra. A ver, por ahí estamos exagerando. ¿Tenés otra? Hay otra que sacamos 2 de Vía Bariloche justamente para mostrarla. ¿Y tenés Creo que otra es la empresa? siguiente. Perdón, que... También, es la siguiente. En un expediente diferido en varios días, aparece la factura siguiente a la anterior, de nuevo, por 600.000 pesos. ¿600.000? Sí, siempre son 4 ceros o más. Y lo mismo, traslado, capacitación, segunda etapa, nuevo Código Civil. De nuevo. Pero además hay un precio por algo que no sabés ni lo que pagás. ¿Cuántos eran? ¿A dónde fueron? Ah, ¿no está dónde fueron? No, ¿dónde fueron? ¿A capacitar a quiénes? ¿Cómo controlas? Ah, ¿no está el destino tampoco? No, tampoco. O sea, una empresa... Luis, empresa de y sacamos... transporte. A ver, imagínate que esto, te reitero, es un expediente al menos 10 o 12 facturas. Nos pasamos la noche si mostramos cada una. Mostramos algunas que son como brutalmente irregulares por el número, por el... Pero a ver, pero tenés otra empresa, supongo. No es solamente Vía Bariloche. No, hay otras que prestan... Hay una persona que, por ejemplo, da refrigerios y factura la misma resolución de pago, reitero, resolución para pagar,
factura. Primero ¿Esto qué es? 90.000. A ver, ¿esto qué es? Primero- Federación Argentina de Municipios, FAM, Sí. Cerrito. Esta es la Federación Argentina de Municipios. Sí, bueno. A ver esa factura. Bueno, esta factura... Ya la mira Pablo Oliveto y dice, no, esto no es una factura. No, Pero además es 1 millón, ¿eh? También. Termina ¿Esta en cero, es una factura ¿no? por 1 millón de mangos? Es 1.050.000. Es un recibo. ¿Qué dice ahí? A ver. Organización integral de evento desarrollado en distintas, bla, 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 e incluye traslado, o se incluye de traslado, iluminación, hasta aire acondicionado. Bueno, pero esto tiene más detalle, ¿o no, Paula? Igual es un recibo, por lo tanto, ¿Cómo un recibo? ahí dice recibo. Sí, pero está en el expediente... Usan el recibo a los efectos de comprobar un pago. Sí. ¿Entendés? ¿Eso Eso se está mal? llama legítimo abono. Deben haber prestado el servicio y después presentado esto para que se les pague. Yo estoy asombrada, ¿Por qué? ¿Por qué? porque así no se trabaja. No es el dinero que vos manejás en tu casa para tu vida. Los fondos públicos tienen una obligación que es la rendición, poder controlar en qué fueron aplicados. Si yo no tengo el nivel de detalle, no tengo una factura pro forma, no sé cómo, no puedo controlarlo. Y la falta de control hace que no se rindan y eso permite la ausencia de transparencia. A mí me preocupa mucho porque ellos cuando te hablan con esta forma de comunicar que tienen, cuando te hablan de los fondos extrapresupuestarios parece como si fuesen fondos chinos que no tienen que ver con fondos de origen público. Ellos te dicen, no, bueno, pero eso lo hacíamos con los fondos extrapresupuestarios. ¿Y qué tiene que ver? Se tienen que No era rendir la igual. plata de ellos. Son fondos públicos. Existe normativa de cómo se tiene que rendir. Yo espero que el Tribunal de Cuentas, que fue absolutamente cómplice del ciolismo todos estos años, hagan su trabajo correctamente. ¿Y eso qué es? Bueno, este es un proveedor, en este caso es una factura aparentemente más prolija, pero llama la atención que en la misma resolución para pagar determinada cantidad de dinero, factura 2 veces. Por un lado factura café break y refrigerio por 60.000. Y después adjunta otra factura por 90.000 por el mismo servicio. Dentro, reitero, de la misma orden de pago. Entonces, hay dudas. O las dos son truchas o metieron una de más. Acá está. ¿Ves? El mismo evento o dentro del mismo orden de pago, 90.000 pesos de nuevo por algo parecido, servicio de catering. ¿Qué van a hacer? A ver el número de factura. En este caso es el número 314. Iniciar la actividad en el 2010. A ver, para. Números. Ah, ¿hay otra? Bueno, mirá que el dato. Inició la actividad en mayo... Bueno, no, la factura de mayo de 2015. Inicio de actividad 2010. Pero... Sí, primero, 000-309, la una, factura, ¿no? sí. A ver, la otra, fecha mayo. A ver, una 000314. ¿Y qué fecha? Quiero comparar el número con la fecha, ¿entendés? Sí, Hugo? 22 de mayo. Sí. Y la otra debe ser, creo que es el mismo día o el día 21 de mayo. Ah. Reitero, forman parte de la misma orden de pago. Pero digo, ¿por qué factura 2 veces? ¿Qué, se agregó gente a último momento? ¿Cuál es la razón? Todas estas son observaciones, son 10 resoluciones. Bueno. Imagínate la cantidad que hay, ¿no? Desdoblamiento. Si me permite puedo hacer una pregunta a Luis y a la diputada, que tiene que ver, yo lo que estoy viendo son 2015. Estamos hablando de la campaña presidencial de claro. Daniel Scioli. Estamos hablando de reuniones, catering, café, y está prohibido que se usen fondos del gobierno del Estado para financiar la campaña. Esto pudo haber sido utilizado para hacer no actos de gobierno, sino actos de proselitismo. Sí, Hugo. porque parte de los informes indican eso, para la capacitación de los jóvenes, dice en un momento, con respecto a las nuevas elecciones. Ok. Dice eso la resolución. Bueno, ahora, para ordenarnos, vayamos, te dimos bien el detalle, fuimos de mayor a menor, el detalle, esta factura. Algunos van a decir, che, factura, me están investigando por factura. Esto es parte de una mega causa. Algunos creen que es equivalente a la mega causa de la ruta del dinero acá, pero solamente en la provincia de Buenos Aires. ¿Le puedes explicar a los televidentes cuáles son los componentes de esta causa que investiga el fiscal? Obviamente no hay nadie condenado, está investigando un fiscal. El fiscal Álvaro Garganta, Paulo Oliveto. Bueno, la hipótesis en lo que tiene que ver con jefatura de gabinete es que se utilizó el dinero de los bonaerenses para el pago de la campaña política de Daniel Scioli. Esa es la hipótesis del fiscal. Y después teníamos identificadas otras cajas. IOMA,
donde la situación es escandalosa. Escarcelia es, bueno... ¿Quién es Escarcelia? No, expliquémosle a la gente. Escarcelia. Escarcela. No, el de idiomas. Escarcelia. Guillermo Escarcela. No, pero no es el de idiomas. Escarcela es de aguas. No, hay otro. Escarcela es el de idioma, estoy diciendo. Es una persona que va a tener que justificar sociedades offshore, administración fraudulenta. La denuncia es terrible y además por la sensibilidad de lo que implica robarse la plata del idioma. Después teníamos lotería de la provincia de Buenos Aires. Ahí el tema de los bingueros que van a un departamento a dejar cosas de los bingos, eso se está investigando. Estoy también pasando como avisos al consumidor, ¿cómo es? No, ¿por qué? No. Dale. Después la otra es Escarcela con Aguas Bonaerenses, que también hay que determinar la tercerización de la empresa. Es una causa muy grande, que tiene muchas líneas de investigación. Muchas líneas de investigación. En lo que tiene que ver con jefatura de gabinete, que es lo que está más avanzado, la hipótesis es que se usó los fondos para la utilización del dinero en la campaña. Y esto es lo que se tiene que determinar y es muy fácil de determinar. Muy bien. Hablamos de dinero. Gracias, Hugo Machiavelli. Gracias, Paula. Y quiero volver a lo que estábamos hablando antes. Cuando lo fuimos a entrevistar a Lieto Guadagni, de repente planteó una pequeña anécdota. Vuelvo a Néstor Kirchner, su manera de hacer negocios. Ya te presentamos el informe sobre la ruta del petróleo K. Y nos encontramos con algo que dijo Lieto Guadagni que nos sorprendió a todos y que tiene que ver con algo que volvió a salir a la luz y que son los famosos fondos de Santa Cruz. Así es. Los famosos fondos de Santa Cruz. ¿Tenés la anécdota de Lieto Guadagni hablando de los famosos fondos de Santa Cruz, cuando él formaba parte del gobierno del presidente Eduardo Duhalde y lo recibió a Néstor Kirchner y le dijo, bueno, que lo cuente a Lieto Guadagni? Usted fue secretario de Energía en el gobierno de Duhalde, nos decía. ¿Le tocó interactuar con Kirchner, gobernador, en ese momento? Sí, tuve una situación muy tirante. Pues yo estuve 4 o 5 meses operando con Duhalde en el ministerio y habíamos descubierto que la mina de Río Turbio era un escándalo. Prácticamente la habían vaciado, habían sacado de equipo, instalaciones, no habían invertido, la producción había caído. Taselli era el que estaba. Taselli. Entonces le quitamos la concesión. O sea, yo en 4 meses me di cuenta que esa mina había sido desvalijada. Kirchner hacía 12 años que estaba ahí, no se había dado cuenta. El caso es que claramente había que pagar los sueldos, porque el Estado se había hecho cargo. Entonces tenemos una reunión, él viene con un par de ministros y yo le digo, había que pagar los sueldos a fin de mes. Le digo, gobernador, usted tiene $1.000 millones en Suiza, ¿por qué no trae uno ahora y pagamos los sueldos y su edad? Se enojó muchísimo, me dijo, yo no vine acá para que usted me dijera eso, se paró y se fue. Ajá. Yo le había pedido $1 millón para pagar los sueldos de los obreros de Río Turbio. Y se ofendió por eso. ¿Dónde están los fondos de Santa Cruz? Se los llevaron los Kirchner. Se llevaron puesto un procurador, el ex procurador Eduardo Sosa. Cooptaron el tribunal. Sí, la procuración. No, la justicia de la provincia. El Tribunal Superior, el Cuentas. equivalente de la Corte y el Tribunal de Cuentas. Hicieron varias cosas. Esto pasó en el 93, en 1993, fin del 93. Los santacruceños percibimos en concepto de regalías mal liquidadas, los fondos de Santa Cruz, 600 millones de dólares, más otra deuda que había con YPF y eso significó 1.200 millones de dólares. Eso fue colocado en distintas cuentas. O sea que Santa Cruz en un momento tenía 1.200 millones de dólares. Exacto. ¿Qué hizo Néstor Kirchner? Vos pensá lo siguiente, 94-95. Lo que hacen es colocar este dinero fuera de la provincia de Santa Cruz. Nunca nos informaron dónde, cómo, de qué manera, nunca. Y a la par hicieron varias cosas para generar un paraguas de impunidad alrededor de la rendición de esos fondos de Santa Cruz. Primero cooptaron el Tribunal de Cuentas en su totalidad. Luego la justicia en su totalidad. Y luego armaron una ley electoral a medida
motivo por el cual aplicaron la ley de lemas y luego el diputado por pueblo. ¿Para qué? Para que no haya representación de las minorías en la Cámara de Diputados para exigir rendición de los fondos de Santa Cruz. Jamás rindieron un solo peso. Ahora, Mariano, uno escucha así y rápidamente dice, ¿vos qué me decís que se robaron 1.200 millones de dólares? Es una enormidad. Que se metieron en su bolsillo 1.200 millones de dólares. No sé, ¿qué? Bueno, eso fue lo que acaba de salir en un informe que publicó Nico Wiñaski en Clarín. Nosotros teníamos el principio del relato y el fin del relato respecto a los fondos de Santa Cruz. Que no quedaba. El principio era. Los santacruceños percibimos 1.200 millones de dólares de los fondos de Santa Cruz y el final de la historia era no nos queda un solo peso. Ahora sabemos qué fue lo que pasó con eso. Se acaba de develar lo siguiente. A través del Banco Santa Cruz, que sería muy importante que empecemos a avanzar respecto a quiénes son realmente los dueños del Banco Santa Cruz. A través del Banco Santa Cruz, en una cuenta en el Citibank Nueva York, autorizado por Lázaro Báez, como gerente del Banco Santa Cruz, ingresa una figura, una sociedad, que ahí empieza la ruta del dinero acá. Kiga Holding International. Una sociedad que no sabemos quiénes son los titulares de esa sociedad, donde el Banco Santa Cruz, a través de la firma de Lázaro Báez, autoriza que esa sociedad saque fondos de la cuenta de Santa Cruz en Nueva York, de los fondos de Santa Cruz. Y saca cerca de 17 millones de dólares y luego hay distintos documentos donde mediante 1 millón, 2 millones, se van debitando de la cuenta de Santa Cruz en el Citibank Nueva York, 1 millón, 2 millones, así a cuentagotas, a distintas cuentas que solo tienen número, no sabemos quiénes son los titulares, cuentas particulares. Y así se fumaron, se robaron, se enajenaron los fondos de los santacruceños. Estamos hablando de los ahorros de los santacruceños que estaban conformados de la siguiente manera, es decir, ¿cuál era el destino de esos fondos? No podían ser utilizados para gastos de cuentas corrientes, es decir, para el pago de salario. ¿Qué decía Néstor Kirchner cuando obtuvo esto? Decía? Que esto iba a significar cambiar la matriz económica de la provincia de Santa Cruz, que esto iba a ser destinado a generar trabajo genuino. Todo lo contrario. Néstor Kirchner asume la gobernación con 12.000 empleados públicos y se va con 75.000 empleados públicos. Jamás generó un solo puesto de trabajo y nunca supimos qué fue lo que pasó. Ahora sabemos que fueron a manos de esta sociedad que queremos averiguar quiénes son los titulares, ¿no? ¿Qué me decías, Daniel? Yo creo que en la ruta del dinero acá hay 3 etapas, ¿no? Una mientras vivía Néstor Kirchner, otro los 6 meses de la Rosadita con el Ascar y con Fariña, y después el periodo donde Lázaro Báez toma el control con su entorno de la Rosadita. Pero en esta primera etapa de esta película es muy importante la figura de Aldo Ducler, que era el que estaba encargado de administrar esos fondos depositados en el Citibank. ¿Y por qué digo que es muy importante? ¿Por qué? Porque cuando Elisa Carrió formó la comisión antilavado allá en el año 2000, Elisa Carrió, yo la entrevisté para el libro, y ella contó que le llamaba la atención la actitud de la senadora Cristina Kirchner. Porque en ese momento, a raíz de que el Ducler estaba relacionado con el Señor de los Cielos, con Ramón Carrillo Fuentes, el narcotraficante mexicano, se había hecho una causa judicial acá porque habían pasado, creo que eran 1.200.000 dólares por el banco, la financiera de Aldo Ducler. Se abrió una causa judicial en Estados Unidos, que fue un escándalo. Y entonces, ante un pedido de Carrió, el Senado de Estados Unidos se lo pidió al Citibank, las cuentas de Aldo, y mandó todas esas cajas. Y Cristina estaba siempre muy preocupada por qué había dentro de esas cajas. Eso me lo contó Carrió, me lo contó Ocaña. ¿Y por qué podía estar preocupada? Bueno, porque es muy raro que los extractos bancarios dice provincia de Santa Cruz y Néstor Kirchner. Sí. ¿Por qué a nombre del gobernador de...? Eso era plata de la provincia. Bueno, si se comprueba que hay papeles, que los fondos del Estado de Santa Cruz estaban en nombre particular del gobernador, perdón, aunque esté fallecido, ya es otro escándalo más. Pero nosotros empezamos el programa presentándote la ruta del petróleo acá. Era complejo explicar y lo hicimos muy detalladamente. Le dieron a Lázaro Báez áreas petroleras cuando no tenía ni la experiencia, ni los antecedentes, ni la actividad. Para saber cómo es la actividad del petróleo, una especie de clase magistral de cómo es el petróleo y por qué era una locura que se lo dieran a las empresas de Lázaro Báez sin ningún antecedente, hablamos con un geólogo, uno de los expertos más importantes, no solamente en petróleo, sino en la zona del petróleo donde le dieron y le adjudicaron, yo diría le regalaron a Lázaro Báez
las áreas petroleras. Se llama Carlos Cruz. Escuchá con detenimiento, punto a punto lo que dice, para ver si te estamos mintiendo, estamos exagerando o estamos dramatizando. La ruta del petróleo K es nuestro eje del programa de hoy. Carlos, ¿nos puede explicar qué son las áreas petroleras? Sí, áreas petroleras hay de dos tipos, permisos de exploración y concesiones de explotación. Pueden producir petróleo y o gas, cada una de esas áreas. Son condiciones distintas, las de explotación son concesiones que el Estado otorga para que las compañías produzcan hidrocarburos y paguen las regalías correspondientes. Los permisos de exploración en general son otorgados por licitaciones públicas, donde las compañías realizan inversiones en búsqueda o con el fin de descubrir hidrocarburos y luego explotarlos. Los programas de exploración pueden ir desde 10, 15 millones de dólares a varias decenas de millones de dólares, de acuerdo en la cuenca que se esté trabajando. Un pozo en el norte de Argentina, en las provincias de Salta, Jujuy, en el subandino, cómodamente puede estar por arriba de 35 o 40 millones de dólares. Un desarrollo de un yacimiento no es un solo pozo. En general hay que perforar varios pozos. Es un monto mayor, pero obviamente tiene un premio ya asegurado porque se ha producido un descubrimiento de hidrocarburos. Se necesita mucha plata, se necesitan muchos millones de dólares. Así es. Para poder explorar y ver después los resultados de esa exploración. Así es. Digamos que uno invierta una gran cantidad de dinero no significa que va a tener éxito. Pero, bueno, el potencial existe. Pasa que hay que invertir dinero y también mucha materia gris. Y eso significa que en un área de varios miles de kilómetros cuadrados, como decía usted, puede haber cientos de pozos donde se pueda extraer gas. Bueno, en caso que se haya descubrimiento, sí. Y el decir que tiene gran potencial también tiene que ver con que se ha trabajado poco. Entonces, como hay menos información y hay más incertidumbre por haber menos información, hay más potencial. A medida que se vayan realizando las inversiones para explorar y para tratar de descubrir, y si hay fracasos, digamos, desgraciadamente, ese potencial disminuye porque casualmente se hacen inversiones y va mal. Pero ese es en parte lo que uno podría decir el juego de la exploración, digamos, invertir y ver y reducir la incertidumbre en cuanto a la existencia de hidrocarburos. Al no haberse explorado estas áreas, ¿cómo le repercute al Estado? ¿Cómo le repercute al país? Creo que la ausencia de exploración en esta región, que es ya de más de 12, 14 años, repercute en una falta de gas, que es lo que estamos sufriendo. Ese es, creo, el principal problema. Que se vaya a explorar no quiere decir que vayamos a encontrar gas ahí, pero de haberlo hecho, y en el caso de no haberlo encontrado, ya las autoridades de aplicación podrían haber orientado específicamente políticas, ya sabiendo que ese es un área que no tiene gas, y no seguir con la incertidumbre que podría tener. Difícilmente no tenga gas. Entonces, haberlas explorado significaría que hoy tendríamos más reservas y por ahí no estaríamos con el faltante importante de gas que tenemos. Bueno, dijo lo mismo que Eduardo Costa y Alieto en su lenguaje técnico. Si hubieran explorado como corresponde las áreas que entregaron, ya el argentino hubiese tenido más gas, más combustible, más energía. Pero la gran pregunta después del corte es, ¿qué pasa si Cristina va presa? Algunos dicen, la podrían imputar como jefa de una asociación ilícita. Y en el gobierno dicen, che, no, todavía no. Problema político. ¿Qué pasa si Cristina va presa? Enseguidito. Bueno, los últimos segundos con Mariana Zubik y con Daniel Santoro. ¿Cristina puede ir presa? ¿Y si va presa, qué? Mira, el tema es, te escuché hablar recién respecto a especulaciones.
No se puede especular en la lucha contra la impunidad y la corrupción. No se puede especular ni política ni electoralmente. Porque el gobierno dice no nos conviene, que todavía vaya. Mira, nosotros somos el mejor ejemplo de la no especulación ni política ni electoral, sacando el 1,8 con Elisa Carrió, ¿no? Y denunciando corrupción. Y denunciando la corrupción y esta lucha contra la corrupción. ¿Puede ir presa? Sí. Puede ir presa en la causa de asociación ilícita que presentó Elisa Carrió en el 2008 y que hoy todos, ¿no?, coinciden en eso. Coincidió ya nuevamente Policita, se lo solicitó el Colini luego pidió el llamado de indagatoria a Cristina Kirchner para el 20 de octubre y Marijuán remitió a Casanelo lo ratificó y esto vuelve también a manos de Ercolini. Todo lo que es el delito precedente, porque nosotros planteamos en esta estrategia jurídica que el delito precedente no era la evasión, sino la corrupción. Es decir, el sobreprecio en la obra pública. Entonces, en realidad, lo que estamos hoy vislumbrando los argentinos, luego de esta parodia de justicia que hubo hasta ahora, es que en realidad hoy se inicia un camino donde podemos llegar a tener verdad, justicia y condena. Cristina, por el precio, si va presa, ¿qué puede pasar? Primero, tiene el síndrome Menem. Ella va a ser candidata, necesita los fueros parlamentarios para no ir presa, Luis. Y segundo, este informe de la ruta del petróleo, me parece que es muy importante porque había un edificio jurídico que era OTESUR, los sauces, apareció la pata de la obra pública que dice la diputada y ahora apareció la otra pata que es la energía, los negocios con la energía. Gracias, Daniel, gracias, Mariana, gracias a todos. Nos reencontramos el domingo en vivo, como siempre, en La Cornisa a las 9 de la noche. Chao.